Hola, ¿qué tal? El año jubilar de la misericordia llega a su fin, pero no termina la misericordia, la compasión o la ayuda a los pobres. En las últimas celebraciones hemos tenido presentes a quienes sufren por distintas causas, por el mal que hicieron y ahora viven privados de libertad, por la enfermedad, por la falta de trabajo o de casa. Aquellos que viven en estado de pobreza nos recuerdan la tarea de la Iglesia. Podríamos decir que son la brújula de su misión. Pero no solo de la Iglesia, la caridad está presente en el corazón de todo hombre y las distintas religiones la promueven, llevan la ayuda a los necesitados en su propio ADN y tienen el deber de promover la paz. A pesar de los numerosos atentados contra la vida y la libertad religiosa, en muchas ocasiones promovidos por el fanatismo religioso, estamos llamados a trabajar todos juntos por la paz y la concordia. La religión nos lleva a Dios y Dios nos lleva a la caridad y a la misericordia. Comenzamos. Termina el jubileo, pero continúa el tiempo de la misericordia. El obispo clausura la diócesis, un año jubilar que ha dado muchos frutos. La Iglesia está junto a los que más necesitan. Cáritas o Jesús Abandonado trabajan en distintos proyectos con el objetivo de fomentar la integración laboral. Las religiones y su contribución a la paz y la concordia. La Universidad Católica reúne a líderes de distintas religiones en una jornada donde se reafirma su compromiso por la paz. Ha sido un tiempo especial para volver a presentar la actualidad de las obras de misericordia, especialmente hacia aquellos que sufren, que carecen de salud o de libertad. El Año Santo jubilar en la región toca a su fin. El pasado domingo, el obispo de la diócesis de Cartagena lo clausuraba con una Eucaristía en la Catedral de Murcia. El último año, decía el obispo de nuestra diócesis, ha estado lleno de gracia y de perdón, en el que miles de fieles de las 8 zonas pastorales peregrinaron hasta la Catedral de Murcia para ganar el jubileo. Ha sido, en primer lugar, un regalo. Yo creo que si hay que resumir o decir una palabra es dar gracias a Dios, porque ha habido muchísima gente que se ha encontrado de nuevo con el rostro de Cristo, ha buscado también hacer un hueco en su vida para volver a oír el Evangelio, y ha habido mucha gente que ha cambiado de actitudes, etcétera. El mandato del Papa hace justo un año era claro: acercar el corazón de la Iglesia a todas aquellas personas enfermas y privadas de libertad. Una misericordia, recordaba el obispo en su homilía, que ahora debe continuar. La misericordia no termina, la misericordia es una actitud que tiene que estar presente en el corazón de cualquier creyente, de tal manera que para el día después volver a vivir todo lo que hemos refrescado en nuestro interior durante este año. Termina el año de la misericordia para la diócesis de Cartagena y ya preparan uno de los eventos religiosos más importantes de 2017, el año jubilar de Caravaca de la Cruz. Les voy a pedir a los fieles que no terminamos una realidad que supone para nosotros un reto, que es participar del corazón misericordioso de Dios, sino que tendremos al año que viene más posibilidades acercándonos a la cruz de Cristo y viviendo muy cerca el misterio del amor de nuestro Señor, y que peregrinemos a Caravaca, porque será realmente una oportunidad grande para poderlo vivir. La estamos preparando con ilusión, con mucho trabajo. Queremos intentar dar la mejor acogida a los peregrinos, que puedan adorar la cruz, que haya distintas celebraciones religiosas, que haya distintas horas para que todo el que se acerque a Caravaca pueda ganar el jubileo. Una ilusión que se concretará en múltiples ocasiones para poder vivir la fe junto a la cruz. Se están preparando otras estaciones jubilares para antes de llegar a la misa del peregrino, como es la estación jubilar de Salvador, pero también se quiere fomentar los viernes que haya una procesión y una vigilia nocturna con una procesión alrededor de la basílica, también poner una celebración mariana en la iglesia de la Concepción, los místicos con los padres carmelitas, la renovación del bautismo en la parroquia de San Francisco. A partir de enero, la ciudad del noroeste se convertirá en centro de peregrinación para celebrar su tercer año jubilar. Y mientras tanto, el próximo domingo el Papa Francisco presidirá la clausura definitiva de este Jubileo de la Misericordia. Uno de los últimos actos de este Año Santo extraordinario tuvo lugar el pasado fin de semana en Roma. El pontífice presidió el Jubileo de los sin techo y desamparados.
nuevamente insistió en la necesidad de las obras de misericordia. Ha sido uno de los últimos grandes actos del Año de la Misericordia. El jubileo de las personas excluidas y sin techo reunió en San Pedro del Vaticano a más de 3.000 personas. La Eucaristía con la que se lucraron de las indulgencias plenarias coincidió con la festividad de San Martín de Tours, santo que donó la mitad de su capa a un mendigo pagano. El sábado tuvo lugar una vigilia de oración en la Basílica de San Pablo Extramuros y en la víspera, en el aula Pablo VI, el Santo Padre pidió perdón a los sin techo por la falta de asistencia que hayan podido sufrir. Cuando hay mucha riqueza, uno se olvida de ser solidario, porque está acostumbrado a que no le falte nada. Cuando la pobreza te lleva a veces a sufrir, te hace solidario y te hace extender la mano al que está pasando una situación más difícil que vos. Gracias por ese ejemplo que ustedes dan. Enseñen. Enseñen solidaridad al mundo. La indiferencia y la soledad son los mayores males que aquejan a los sin techo y desamparados. A ellos quiso dedicar Jorge Mario Bergoglio estos días. 3 días se han alargado los eventos en Roma para los que menos tienen. Encuentros de oración y confesiones que culminaron con la Eucaristía, el domingo con la que ganaron el jubileo en San Pedro del Vaticano. Dignidad, esa es la palabra que me vino. Capacidad de encontrar belleza aún en las cosas más tristes y más sufridas, solamente la puede hacer un hombre o una mujer que tiene dignidad. Pobre sí, arrastrado no, eso es dignidad. La mayoría de los sin techo viajaban desde Francia, donde nació la idea de este jubileo que apadrinó el cardenal de Lyon. El obispo de Roma les pidió que no dejen de soñar. Cuando un hombre pierde esa capacidad, dijo el Santo Padre, se hace verdaderamente pobre. Notre Père qui es aux cieux. En esa celebración se pudieron ver imágenes muy significativas que explican mejor que con palabras el sentido de la Iglesia y de la misericordia. El encuentro del Papa Francisco con personas en vida precaria culminaba con la oración del Padre Nuestro. Antes les había pedido perdón en su discurso. Ahora quiso contar con su cercanía para rezar juntos. Una conmovedora imagen que nos recuerda las bienaventuranzas o las obras de misericordia. La de una iglesia pobre y que es capaz de encontrar en los pobres la presencia del propio Cristo. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Y también este fin de semana los voluntarios de Cáritas de la diócesis de Cartagena estaban convocados a celebrar un encuentro en el Colegio Maristas de la Fuensanta de Murcia. Una jornada de fiesta donde hicieron balance de los últimos meses y plantearon diferentes iniciativas solidarias de inserción social. El director, José Saura, además de trasladar el agradecimiento por el trabajo que realizan, destacó la labor de los más de 3.000 voluntarios que hay en la región. Sin ellos, decía, no sería posible desarrollar todo el apoyo social que presta la institución. El Papa Francisco se ha referido recientemente a la preocupación de la Iglesia por las personas sin trabajo y al mismo tiempo su alegría ante tantas iniciativas desde los gobernantes por fomentarla. Desde la Comunidad Autónoma de Murcia también se trabaja en este sentido. Es el primer paso para poner en marcha el registro de empresas de inserción. El Ejecutivo pretende con él reforzar la igualdad social y favorecer la inclusión de los más necesitados. Para ser justo y que tenga un proyecto de futuro, lo que se busca es impulsar programas donde ellos puedan desarrollar las competencias para recuperar la capacidad para insertarse en el mercado de trabajo. Si en una situación tan complicada económicamente como la que hemos sufrido durante los últimos años. 10 empresas y asociaciones sociales se incorporarán a esta red que ofrece bonificaciones fiscales e incentivos para la contratación de las personas que completen su formación en centros como este de Jesús Abandonado. Nosotros tenemos aquí prácticamente una oficina de empleo. Nosotros atendemos fundamentalmente a nuestros usuarios, pero precisamente en el primer piso de este edificio hay 2 chicas que se dedican a intentar
casar las necesidades, las ofertas de trabajo y las demandas de trabajo para ver si logramos ese salto al círculo de la normalidad. El área de empleo de la Fundación Jesús Abandonado atendió en el año 2015 a 163 personas. 54 usuarios han acabado integrándose en el mercado de trabajo a través de contratos no solo temporales, sino también indefinidos. Acciones solidarias que promueven la dignidad de las personas. El obispo Monseñor Lorca Planes nos recuerda la urgencia de la misericordia y nos anima a mirar a Cristo, a buscar en Él la fuerza. Este domingo celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Muchos saludos, amigos. Nos estamos preparando para una gran fiesta, la fiesta de Cristo, Rey del Universo. La Iglesia nos invita a contemplar en la liturgia de este domingo a nuestro Señor Jesucristo y nos lo invita a ver como Salvador y Redentor. Cristo, el horizonte de nuestra esperanza y de nuestra vida. Recordemos, para ahondar todavía más en esta experiencia gozosa de fe, todo lo que ha supuesto este año jubilar de la misericordia para todos, para darnos cuenta de las oportunidades que nos ha regalado el Señor, oportunidades de perdón, de amor, de salvación, de sentirnos iglesia, de sentirnos el pueblo que mira a nuestro Señor. Cristo siempre ha estado cercano, nos ha señalado la puerta angosta de la santidad y de la vida, y al mismo tiempo nos habla de resurrección, de vida eterna. Así es la realeza de Cristo. Dios plantea las cosas de una manera diferente a como lo suelen hacer los hombres en este mundo. Su fuerza es el amor, y un amor entregado, un amor redentor. ¿Dónde lo vemos? En Cristo crucificado. Así es la realeza de Cristo. Al momento percibes los criterios que pide nuestro Señor a sus seguidores, porque sobresalen de una manera explícita. Aquello que ha vivido Cristo se presenta a nosotros y nos llama a la modestia, a la humildad, a un estilo diferente, al estilo de nuestro Señor. Jesucristo es el objeto perenne de nuestra predicación, el anhelo que busca todo hombre para acercarse al corazón misericordioso de Dios. El Señor es el que plantea nuestra vida de una manera diferente a como el mundo nos la ofrece. El mundo te lleva a caminos de muerte y Dios nos abre caminos de esperanza y de vida. Celebrad este día con solemnidad, pero no olvidéis que sin humildad y sin espíritu no se puede vivir en la caridad, no se puede vivir en la santidad. Nuestra meta es Cristo y la mirada de nuestros ojos tiene que ir necesariamente al corazón misericordioso del Señor. Mucho ánimo, que tengan felices fiestas, que tengan feliz día de nuestro Señor, el Rey del Universo. Que Dios les bendiga. La caridad necesita de una actitud humilde y paciente con los otros. Hoy el Papa Francisco ha hablado en su audiencia semanal de una de las obras que no hay que pasar por alto, sufrir con paciencia los defectos de los demás. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. Amén. En la Biblia Dios se muestra como un Dios paciente y misericordioso, ha dicho el Papa en su catequesis de hoy. El Padre, al igual que el Hijo, dice el Pontífice, soporta los lamentos de su pueblo. Pensemos en el episodio de la madre de Santiago y Juan, que pidió para sus hijos que se sentaran uno a la derecha, otro a la izquierda en el reino de los cielos. Jesús, en cambio, aprovechó esa situación para enseñarles y corregirles. Esta obra de misericordia espiritual está relacionada con otras dos: corregir al que se equivoca y enseñar al que no sabe. Esas máximas suponen un esfuerzo que, afirma el Papa, puede producir un crecimiento de la propia persona y también en quien recibe la obra de misericordia. La exigencia de aconsejar, amonestar y enseñar no nos ha de llevar a considerarnos mejores que los demás, sino más bien
nos impulsa a entrar en nosotros mismos para verificar si somos coherentes con lo que pedimos a los demás. Esta última semana de Jubileo de la Misericordia es intensa en la Santa Sede. El sábado, en la víspera de la clausura del Año Santo Extraordinario, el pontífice creará 19 nuevos cardenales. Ya el domingo, coincidiendo con la fiesta de Cristo Rey, el obispo de Roma cerrará de manera definitiva la Puerta Santa de San Pedro y con ella punto y final al Año Santo de la Misericordia. Y les hablamos ahora de la libertad de religión. Ayer se presentaba el informe sobre libertad religiosa en el mundo que cada 2 años publica la Organización Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y los resultados no son muy optimistas. Por cada 4 personas que son perseguidas por su fe, 3 de ellas son cristianas. Es el dato más llamativo del informe sobre la libertad religiosa en el mundo que ha presentado en Madrid la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada. El Islam extremista es la principal amenaza y causa de persecución religiosa y el 20% de los países han sufrido ataques islamistas radicales entre junio de 2014 y junio del año actual en contra de la libertad de credo. Entendemos por libertad religiosa, y fíjense en los términos, en los verbos, el derecho a tener, el derecho a mantener y el derecho a cambiar también de creencia espiritual. Importantísimo el derecho a cambiar. En el momento en que tú no tienes el derecho a poder pasarte de una religión a otra, algo importante está fallando. Pudiendo ser esta expresada libremente, tanto en privado como en público. Además, el estudio señala que en los últimos 2 años se ha asistido a un nuevo fenómeno de violencia sin precedentes, el llamado hiperextremismo islamista, en el que los estados no son los principales violadores de este derecho fundamental, sino que la violencia la ejercen las organizaciones fundamentalistas o terroristas. Uno tiene derecho a rezar, a tener actos de culto privado, pero evidentemente hacerlo también en público. Tanto individual como colectivamente, no es simplemente uno solo, sin que en ningún momento se fuerce la conciencia de la persona. De los 196 países analizados, en 38 de ellos se producen graves violaciones contra la libertad religiosa, de los cuales en 23 se sufre persecución y en 15 hay discriminación. Un empeoramiento revelan los datos de la situación en relación al estudio del pasado 2014. Ante estos datos, se hace cada vez más necesario fomentar la paz desde la relación y cordialidad entre las religiones. En los últimos pontificados se ha trabajado mucho en el diálogo interreligioso. Recientemente pudimos ver al Papa Francisco rodeado de líderes de las principales religiones en Asís pidiendo por la paz. Su mensaje volvió a sonar nuevamente en su reciente viaje a Georgia y Azerbaiyán. Hace unos días, la UCAM ha contado con la presencia de los principales líderes religiosos de este país del Cáucaso. Se trataba de la primera jornada sobre religiones y su contribución a la concordia y la paz. 15 años atrás, el Papa San Juan Pablo II comenzaba un viaje histórico a Azerbaiyán, el país caucásico, ubicado en una de las regiones más conflictivas del planeta. Comenzaba su joven historia como república tras la desintegración de la URSS. En su encuentro, el Papa realizaba uno de los propósitos del Concilio Vaticano II, alcanzar la paz entre religiones a través del diálogo. Desde entonces, como recordaba el cardenal Antonio María Rouco Varela, la República de Azerbaiyán se ha convertido en referente de paz religiosa. Precisamente la República de Azerbaiyán representa un modelo de convivencia pacífica entre las distintas religiones y, en un momento histórico, en una situación de la comunidad internacional donde se abusa y profana hasta límites inconcebiblemente crueles y despiadados el sagrado nombre de Dios para justificar agresiones terroristas a las personas y a las sociedades. Ustedes nos dan ejemplo de fraternidad por las buenas relaciones entre las religiones de Azerbaiyán. El encuentro ha atraído a la que es la máxima autoridad religiosa desde hace 40 años en Azerbaiyán, el gran muftí del país y del Cáucaso. En su intervención ha remarcado la importancia de que este acto tenga lugar en una universidad. En nuestro sagrado Corán también hay apartados que hablan de la paz y la ciencia conjuntamente. Estos dos términos están muy unidos, porque desde la educación, para el diálogo religioso, para la educación de los valores especiales, deben empezar
desde las universidades, desde los centros de enseñanza. Junto a los musulmanes, el representante de la Iglesia Ortodoxa o el jefe de la comunidad judía en aquel país. Un encuentro celebrado en un centro de conocimiento, decía el presidente de la institución católica, donde debe proliferar el respeto y el cariño entre creyentes de distintas confesiones. Se trata de una ocasión excepcional en la que el gran muftí de Azerbaiyán y del Cáucaso, que representa cerca del 95% de la población, que son musulmanes, junto con los líderes de las religiones minoritarias, la ortodoxa rusa, el judaísmo y el catolicismo, han expuesto en un ambiente universitario y van a seguir exponiendo que son posibles las relaciones de amor, las relaciones cordiales, el respeto y la cooperación entre fieles de distintas confesiones religiosas en una sociedad que reconoce los beneficios de la multiculturalidad y de la necesaria complementariedad de las culturas. Actos académicos como el que celebramos hoy en esta universidad sirven, entre otras cosas, para que crezca la cultura de la paz, que no es sino la cultura del amor. Un hito en este proceso de diálogo para alcanzar la paz que podría contar con más ediciones en los próximos años. Y espero que enseguida vamos a celebrar segunda, tercera y otras jornadas, como aquí en España, al mismo tiempo en Bakú, en Azerbaiyán también. El encuentro viene precedido de una jornada similar en Madrid que tuvo lugar a principios de semana. Son importantes los gestos que los líderes religiosos manifiesten con esta presencia su apuesta decidida e inequívoca por el camino de la paz y la concordia. Uno de los participantes en estas jornadas era el gran muftí de Azerbaiyán y del Cáucaso. Con él pudimos hablar sobre este camino de reconciliación entre dos religiones que representan más de la mitad de la población mundial. Juan Pablo II dio los primeros pasos de acercamiento al Islam, declarando su respeto y abriendo puentes de diálogo. De ellos admiró el valor de la oración y su solidaridad con los necesitados. Hoy la convivencia y diálogo entre las religiones es fundamental para el fomento de la paz. El caso de Azerbaiyán es un claro ejemplo. Allí los cristianos y otras minorías religiosas conviven con el Islam, religión mayoritaria, en un clima de paz y libertad que los creyentes entienden como un deber con el Creador. Que siempre tenemos que tener presente que el diálogo es la voluntad de Dios y tenemos que estar conscientes que estamos aquí en esta tierra gracias a Dios y es como una deuda que tenemos ante Él y mediante el diálogo se la tenemos que pagar. En su reciente visita a este país del Cáucaso, donde fue recibido por el gran muftí, el Papa Francisco recordaba el importante papel orientador de la religión en la vida de los hombres. Proprio le religioni hanno un grande compito, accompagnare gli uomini in cerca del senso della vita, aiutandoli a comprendere che le limitate capacità dell'essere umano e i beni di questo mondo non devono mai diventare degli assoluti. Le religioni hanno un compito educativo, aiutare a tirare fuori dall'uomo il meglio di sé. E noi come guide abbiamo una grande responsabilità per offrire risposte autentiche alla ricerca dell'uomo. Sono chiamate a edificare la cultura dell'incontro e della pace, fatta di pazienza, comprensione, passi umili e concreti. Così si serve la società umana. Pero en muchas ocasiones no se comparte esta visión y se presupone la pertenencia religiosa como la causa en sí de los conflictos y de la violencia, dando lugar a discriminaciones injustas. En su visita a la UCAM, el gran muftí llama a la responsabilidad de todos. Lamentablemente está creciendo cada vez más la islamofobia en Europa, en el mundo. La religión se está utilizando con fines políticos y no debería de ser así, debería de ser propagandada como lo que es una fuente de paz. La
religión. Y de hecho la palabra fobia que se añade a la religión, islamofobia o es como creada por los políticos este término, porque no es la fobia, no tiene que ir junto con la palabra religión. Los líderes religiosos musulmanes pues estamos haciendo llamamientos mediante este tipo de conferencias, mediante nuestra asistencia en los foros mundiales, en las reuniones mundiales, propagandando nuestra religión, propagandando los valores esenciales de nuestra religión y que impidiendo que se interprete, que se utilice en fines políticos. Gestos, llamadas y encuentros como el organizado en la UCAM para que la religión sea un puente de entendimiento y cordialidad entre los pueblos. Muy contento con esta conferencia que se ha celebrado en la Universidad Católica de Murcia. Me he sentido muy a gusto y estoy seguro de que esta reunión, esta conferencia, la primera conferencia, dará su fruto para el posterior desarrollo de las relaciones. Me agrada mucho conocer personalmente a José Luis Mendoza, al cardenal Rocco Bargela. Por eso pues estoy muy contento con el resultado de la conferencia. Se trata de favorecer el encuentro entre responsables de las distintas religiones, reafirmando la búsqueda común de la paz, ayudando a entender la verdadera aportación del hecho religioso para el desarrollo de la paz. Y en el campus que tiene la Universidad Católica en Cartagena se han dedicado unos días a la familia. La UCAM ha acogido las 12ª Jornadas de Familia, que este año han estado centradas en la caridad. En el marco de estas jornadas ha estado en el Campus de los Dolores el arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, que ha advertido sobre los riesgos y desafíos de la familia. Y este fin de semana, concretamente el domingo 13 de noviembre, la UCAM cumplía el 20 aniversario de su constitución. 2 décadas de historia tiene ya tras de sí la Universidad Católica San Antonio de Murcia, desde que comenzara a andar el 13 de noviembre de 1996. Durante todo este curso académico son muchos los actos que la institución académica llevará a cabo para celebrar esta efeméride. El primero de ellos será el acto de apertura del curso académico que se celebrará en el Templo de los Jerónimos el próximo 22 de noviembre. La UCAM cuenta en estos momentos con más de 17.000 alumnos, imparte una treintena de grados oficiales y más de medio centenar de másteres. Y de la UCAM saldrán 47 alumnos de distintas titulaciones hacia Granada este fin de semana para participar en el 6º encuentro de universidades del sur de España. Se trata de jornadas que buscan fomentar la convivencia entre estudiantes católicos de las pastorales universitarias de Andalucía, Cáceres y Murcia. Son alumnas de primero del grado de Psicología. Junto a compañeros de otras titulaciones participarán el próximo fin de semana en el 6º encuentro de universitarios del sur. Lo hicimos en Granada, en Sevilla, en Antequera, en Jaén, y el 5º fue el año pasado aquí en Murcia. Y este año volvemos a Granada, después de 5 años volvemos otra vez. Y bueno, pues es una experiencia de un fin de semana, de encontrarse con otros universitarios que también tienen pues su fe más dormida, menos dormida, pero comentar un poquito cómo la vive cada uno y animarse entre ellos. Será un año más una gran oportunidad para la convivencia y la creación de lazos de hermandad entre jóvenes de distintas comunidades. Para ellos hay preparado un programa repleto de actividades. Conoceremos la ciudad de Granada en determinado momento. Nos han preparado una gincana por el centro de Granada para conocer lugares muy característicos. Tendremos un par de conferencias muy cortitas de 20 minutos por la mañana para cómo es el quehacer de un joven en la universidad, qué puede hacer. Y luego hay momentos de oración, tendremos una misa el domingo en la Catedral de Granada con el arzobispo y creo que tenemos una noche en la Alhambra. No sé qué veremos, si toda la Alhambra o una parte, pero al menos hay un momento de oración y todo, iremos andando hasta allí, conoceremos aquella zona que es mágico y entonces pues a disfrutar. Aprovechar esta experiencia y disfrutar es precisamente lo que esperan estas alumnas de la UCAM, que ultiman ya los detalles de un viaje que aguardan con ilusión. Es por vivir la experiencia, digamos tener un vínculo con mis compañeros, porque es el primer año en esta universidad y no sé, siempre es algo bonito y especial, ¿no? El hecho de viajar con tus compañeros, conocer cosas nuevas, hacer actividades, digamos un poco de todo. Y por unirte con la universidad también. Espero abrir nuevos horizontes, es una nueva forma de pensar, además de que lo mismo que ha dicho Carmen, compañeros, un viaje todos juntos para conocerse
una nueva experiencia. Del 18 al 20 de noviembre tendrá lugar este encuentro que, tras recorrer distintas diócesis del sur de España, regresa a la ciudad que le vio nacer para volver a reunir a multitud de jóvenes en torno a la fe. Y llegamos al final de este programa. Hoy hemos hablado de pobreza, pero también de misericordia, de conflictos religiosos, pero también de búsqueda de paz. Decía Leonard Cohen, cantautor canadiense y educado en el judaísmo y que ha fallecido hace unos días, que en las relaciones entre las personas, cuando se pierde la vinculación del alma con alma, esa relación se desintegra y lo que nos queda es una alternativa muy cruel. Cohen fue un gran buscador que reflexionó sobre los grandes deseos y las derrotas, y sus letras bebían de la tradición bíblica. Con una voz grave, este poeta exploró con su música y letra la profundidad de la vida, abordando con frecuencia asuntos espirituales y existenciales. Una de sus obras más célebres, Aleluya, de 1984, trata sobre la redención y la fuerza de la fe en situaciones desesperadas. Contiene una oración de alabanza a Dios, recuerda al rey David en el momento de la tentación y también aparece Sansón. El cantautor parece recordar interiormente que precisamente en esos momentos de debilidad también podemos mirar arriba para recitar esa alabanza. Nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now, maybe there's a God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you.